Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de compartir juntos este estudio de la lección y está relacionado justamente sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Qué Jesús enseñó? ¿Cuáles fueron los temas más relevantes que Jesús enseñó en cuanto estuvo en esta tierra? Y para comentar esta lección, que es la lección número 4 y que tiene como título Salvación, está con nosotros el doctor Carlos Steger, quien fue el escritor de esta lección y que también está con nosotros para comentar esta lección. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros el pastor doctor Adolfo Suárez, quien también es profesor de teología y también le enseña en UNASP, Ingeniero Coelho, aquí en Sao Paulo, estas materias relacionadas con los temas que estamos desarrollando. Bienvenido, pastor. Muchas gracias y que Dios nos bendiga en este momento. Vamos ahora a hacer una oración, pastor Steger, y vamos a continuar con este estudio. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo para darnos vida eterna. Amén. Al estudiar este tema, ayúdanos a comprenderlo, pero sobre todo a renovar nuestra aceptación de Jesús como nuestro Salvador, nuestra entrega de nuestra vida totalmente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se cuenta que un excelente nadador tenía la costumbre de mojarse los dedos antes de sumergirse en el agua. Alguien intrigado con aquel comportamiento le preguntó cuál era la razón de aquel hábito. El nadador sonrió y respondió: hay algunos años, en una cierta noche, yo perdí el sueño y quería ir a la piscina para nadar un poco. No encendí las luces de aquel lugar, pues la luna brillaba muy fuerte. Cuando yo estaba en el trampolín y listo para lanzarme al agua, extendí mis manos y pude ver mi sombra en la pared al frente, con los brazos abiertos. Parecía la imagen de una cruz. Y en vez de saltar, quedé allí parado, contemplando aquella bella imagen. En ese momento pensé en la cruz de Jesús y en su significado. Yo era un cristiano, pero cuando era apenas niño aprendí que Jesús había muerto por mis pecados y vino para salvarme. Yo me sentí un poco así relacionado con esa imagen. Me senté allí en el trampolín en cuanto ellos venían a mi mente las enseñanzas de mi infancia. No sé cuánto tiempo pasé allí, dijo él, los que sé que después yo tuve paz. Y decidí no nadar más. Descendí del trampolín y resolví continuar durmiendo. Cuando, para mi asombro, descubrí que la piscina estaba vacía. No había nada de agua. Aquella noche, la cruz de Cristo me salvó de una forma increíble, 2 veces, porque me salvó de la muerte física y también de la muerte espiritual. Por eso Él dijo: yo mojo los pies antes de poder saltar. El enfoque de la lección de esta semana es entender que la salvación de Dios que el Señor nos ofrece nos libra del pecado y sus consecuencias. Vamos a estudiar 2 partes en la lección en el próximo bloque. Vamos a tomar 2 puntos: el origen de la salvación y también vamos a hablar sobre las consecuencias de la salvación. ¿En qué consiste la salvación que Dios nos ofrece? ¿Cuál es? Porque salvación es una palabra bien bíblica, ¿no? Pocas veces la gente habla de salvación afuera, pero es literalmente lo que Dios hizo por nosotros, salvarnos. ¿En qué consiste esa salvación? Para entender la salvación hay que entender la necesidad de la salvación. ¿Salvación de qué? En este caso es salvación de la muerte eterna. ¿Por qué? Todos los seres humanos somos pecadores. Pablo en Romanos 3, 10 al 12 dice que no hay justo ni aún uno, que todos hemos pecado
Y dice un poquito más adelante en ese mismo capítulo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6 dice que la paga del pecado es La muerte. De manera que todos merecemos morir. No simplemente morir como al fin de esta vida, sino la muerte eterna, que es el castigo por el pecado. Si no fuera porque Jesucristo vino, no tendríamos ninguna esperanza y seríamos como dicen los ateos, los existencialistas, que el hombre es un ser para la muerte, que cada día se parece más al cadáver que va a llegar a ser cuando muera y que no tiene ningún sentido su vida. Pero el Señor, Dios, que nos ama tanto, envió a su Hijo para que ocupara nuestro lugar. Y como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado por causa de nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo entonces recibió en la cruz el castigo por todos los pecados que cada uno de nosotros cometió, pagando por nuestros pecados de tal manera que nosotros quedamos libres, salvos, y no tenemos que recibir la condena de muerte. Quiere decir que nosotros no fuimos creados para morir, ¿no? Por eso es que la gente se resiste a morir, no quiere morir, tiene miedo de la muerte, pero están hablando de cosas finitas, pero Dios quiere además salvarnos de la muerte eterna. Salvación no es apenas salvarte de una situación aquí, de una situación allá, es salvarte de la condenación eterna del pecado, que es la muerte eterna. Entonces, alabado sea Dios por eso. Ahora, la salvación es el resultado de la iniciativa de Dios. Sin embargo, Jesús dice que necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia. Eso dice Mateo 6:33. Por otro lado, Lucas 13:24 dice que debiéramos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos buscar nuestra salvación. ¿Es así que ocurre, Pastor Adolfo? Esos dos versículos son muy interesantes y los dos hablan de un único tema. Hablan de prioridad, dar prioridad a Dios. La palabra esforzados de Lucas significa dedicarse con empeño extremo. Y la palabra buscad de Mateo significa empeñarse con mucha voluntad para encontrar algo. De modo que en el proceso de salvación, lo que hagamos no tendrá efecto meritorio, pero Dios nos invita a que usemos nuestra libertad para buscarlo con todo el empeño que podamos. Y inclusive habla de buscar a Dios con todo el corazón, ¿no? Eso quiere decir que no sé si alguien tiene esa búsqueda. Yo quiero buscar a Dios de corazón. ¿Cómo comienza ese deseo? ¿Hay alguna iniciativa divina previa? Sí, es Dios el que toma la iniciativa para nuestra salvación. Y eso está reflejado en los evangelios de muchas maneras. Parábolas que contó Jesús, la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo, por citar algunos ejemplos de cómo Dios toma la iniciativa y sale a buscar al hombre. Así como salió a buscar a Adán y Eva cuando Adán y Eva pecaron. Fue Dios el que los buscó y los llamó. Así también a lo largo de toda la historia Dios siempre nos está buscando y llamando para llevarnos a la salvación. Amén. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones de la salvación? Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, que me levantó y Él dice algunas cosas lindas ahí para evangelizar a los pobres, que es darles conocimiento de salvación, para proclamar libertad a los cautivos, eso quiere decir perdón de pecados. También habla de la restauración de la vista de los ciegos, para darnos visión de futuro, esperanza para el mañana, y ponernos en libertad a los oprimidos. Esto es paz, ¿no? Esto es ya no estar bajo el yugo del pecado. Qué maravilla, ¿no? Qué lindos beneficios que la Biblia habla. Sí, me estaba acordando cuando presentabas esto, cómo Jesús también dijo que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. El mundo ofrece una falsa libertad. Una falsa esperanza, una falsa, todo, ¿no? Todo falso. Porque si Jesús dice seréis verdaderamente libres, quiere decir que está la otra, que en realidad Hay es un una falsa libertinaje. libertad. Esa falsa libertad que es un libertinaje. Pero cuando nos entregamos al Señor Jesús, ahí realmente somos verdaderamente libres del pecado en cuanto a el pasado, del sentimiento de culpa, el pecado en el presente, de las garras del pecado que antes nos tenían atados con malos hábitos. Todo eso, Jesús, su presencia transformadora, nos da libertad y nos va a terminar de librar cuando nos libre de la presencia del pecado, cuando Él venga por segunda vez. Y si es todo un contexto, no solamente circunstancial de aquel momento, es todo un asunto general de la presencia, del poder del pecado y todo lo demás. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. En la próxima semana nosotros estudiaremos un poco acerca de cómo podemos ser salvos. Pero vamos a terminar esta primera parte que hablamos sobre la salvación, sobre algunos pasos necesarios para ser salvos. En primer lugar, necesitamos reconocer nuestra necesidad de salvación. Quien esté enfermo y no quiera reconocer su realidad, difícilmente va a buscar ayuda. En segundo lugar, nosotros necesitamos buscar ayuda y perdón en Dios. No en seres humanos, ni en dinero, ni en médicos famosos, porque nuestra enfermedad no puede ser curada por otra persona, sino por Dios. En tercer lugar, nosotros necesitamos permitir que Dios nos salve. Sea que Dios sea el Señor de nuestras vidas. No hay toda salvación, dice la Biblia. No hay ninguna salvación en nada ni en nadie que no sea Jesús. Y este es un asunto fundamental, no solamente reconocer que Él es el Señor, sino también entregar nuestra vida a Él totalmente. Y en cuarto lugar, nosotros necesitamos renovar la entrega todos los días. Y que Dios bendiga esta forma de poder tener la bendición de la salvación. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. Quería terminar este mensaje de la salvación leyendo un texto que probablemente sea el más completo en relación a la salvación, porque salvación no solamente es una gracia divina y es la fe que interviene, tiene algo más. Y dice Efesios 2, 8 y 10, porque por la gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es don de vosotros, no viene de vosotros, es don de Dios, no de obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahí viene la palabra clave, para buenas obras. En medio de ese concepto de salvación está la expresión para buenas obras. Quiere decir que la salvación no acaba, como muchas personas dicen, o yo quisiera aceptar a Jesús y morirme. No, Dios te salva para alguna cosa. ¿Y es para qué? Para que seas un testigo fiel, para que contagies a otros y que el evangelio se expanda. Si tú reconoces que Dios te ha dado la salvación, entonces es para cumplir una misión. ¿Qué te parece si esta semana, correspondiendo a esta lección, te levantas en el nombre del Señor y vas a alguna persona y le dices, en el nombre del Señor, tú también tienes que conocer la salvación, así como yo conozco, testificar? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por la vida, por la salvación. Ayúdanos, Señor, a valorizar la salvación, testificando a los demás de esta salvación. Y con gratitud te decimos, ayúdanos a hacerlo esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.